Sea el Señor bendiciéndoles y sosteniéndoles a todos. Sean todos bienvenidos. Esperamos más adelante poder saludarnos todos e incluso compartir, hoy que tenemos un tiempo ameno para ello, que podamos compartir los unos con los otros y saludarnos. Y ya sea momentos de angustia o de felicidad que usted esté viviendo, sepa que podemos unos a otros ir y descansar en el Señor. Podemos en esta vida estar viviendo momentos de angustia, pero el Señor interviene. Él va a intervenir. Ahora, a veces lo hace de manera que son sorprendentes. A veces nos gusta de una manera y Él lo hace de otra. O a veces no nos gusta cuando lo hace, pero lo va a hacer. Entonces, el Señor interviene. Siempre lo está haciendo. Y este texto del día de hoy va a ser un ejemplo de ello. Así que vamos a orar al Señor para que confiemos en esta gran verdad. Podemos vivir tiempos de angustia, pero el Señor interviene. Y aprendamos también cómo es que el Señor hace esa intervención y por qué podemos hallar descanso en esa intervención de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios, delante de ti estamos, Señor, y yo te pido que tú uses hoy tu palabra, Señor, para que todos estos corazones aquí que somos propensos a llenarnos de angustia, algunos ya están viviendo esa angustia, algunos, Señor, la incertidumbre de no saber lo que puede hacer que lo que está enfrentando físicamente le genera aún más angustia, pero tú conoces todas las cosas. Todo está en tus manos. El futuro, que es incierto para nosotros, tú todo lo sabes, lo conoces, lo preparas y nos guardas en medio de todo. Así que danos descanso, Señor. Algunos otros, Señor, quizás la escasez le está produciendo, Señor, gran angustia. Ayúdanos, Señor, a confiar que tú eres el que sostiene todo este universo, incluyéndonos a nosotros. Cualquiera, Señor, sea la angustia de cualquier índole, por el futuro, por lo que le depara a nuestros hijos, por el acercamiento a la universidad o por cualquier cosa que nos pueda invadir de temor, Señor, cualquier cosa, llévanos a confiar en que tú tienes el sostén y el control. Pero ahora, Señor, prepara nuestras mentes, corazones, para que estemos nosotros atentos a tu palabra. Que no nos distraigamos, Señor, como lo solemos hacer con facilidad, sino que podamos estar atentos a lo que tu palabra nos enseña, nos revela y que podamos nosotros, Señor, en ello crecer en mayor confianza y en amor, Señor, hacia ti. El Dios que todo lo gobierna, el Dios que todo lo sostiene con el poder de su mano, Señor. Bendito y alabado seas, Dios eterno. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que prepares el corazón de la audiencia y mi corazón, Señor, para ser fieles, Señor, y para ir a tu palabra, Señor, con esa fidelidad. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Eso se encuentra en Nahum capítulo 1, versículo 7. Si quiere anótelo porque sé que Nahum no es que sea fácil así de encontrar, así que anótelo ahí. Nahum 1:7 dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. ¿Qué es la angustia? La angustia es un sentimiento de aflicción, un sentimiento de intranquilidad, de miedo, de desesperación o incertidumbre. Esta puede afectar la forma en la que pensamos, la forma en la que sentimos o la forma en la que actuamos. En el pasaje que acabo de leer en Nahum nos dice algo que es cierto. Existe ese tal día de la angustia. Todos vamos a experimentar angustia. Posible que este sea el día de su angustia o que alguno esté viviéndolo. Pero nosotros podemos experimentar tal angustia, dice el texto, pero también nos dice el mismo texto que en ese día podemos encontrar refugio y descanso en el Señor. Así que en tal día de angustia, el Señor puede ser refugio a todos los que en Él confían. No existe alguien en este mundo, escuche, no existe nadie en este mundo que pueda librarse de la angustia. Todos enfrentamos cualquier tipo de angustia. ¿Te ha pasado que en un momento de angustia no sabías cómo ibas a salir de esa situación? ¿Sí o no? Quedamos así, ¿y qué hago ahora? Quedamos como con las manos atadas y no sabemos qué hacer. ¿Dónde íbamos a encontrar ayuda? Parecía que el Señor se quedó sin poder para hacerlo. Bueno, quiero contarles una historia de un famoso evangelista llamado George Mueller. Es un hombre que se conoce por haber sido un hombre de gran convicción y de mucha fe en el Señor en oración. Él confiaba y él abría orfanatos y no tenía plata para abrirlo, pero él reunía cantidades de huérfanos y dice: Señor, tú te encargas de estos necesitados y tú nos vas a proveer para ellos. Y ese hombre es así. Yo no estoy diciendo que todos tenemos que hacerlo así. También el Señor nos ha mandado a planificar y demás, pero este hombre, Dios le dio esa misión y es un ejemplo de tener esa gran convicción. Bueno, en una ocasión
teniendo el orfanato, teniendo a todos esos muchachitos allí, huérfanos allí en ese lugar, de repente se acaba el alimento. Y esa noche se enteran de que al día siguiente no había nada que comer para esos muchachitos. Y él lo que hizo fue, bueno, vamos a orar, confiamos en el Señor. Era una aflicción, era una angustia tremenda, que vamos a comer estos niños que le vamos a dar de comer mañana. Y oraron y confiaron en el Señor. Y dice, de tanta anécdota que tienen, esta anécdota particular, dice que el panadero sintió una fuerte presión en su corazón y dijo, yo tengo que preparar pan para llevarle a esos niños. Y ese hombre se fue y llevó el pan. Él sintió que algo internamente lo movió a llevarle ese pan. Y, de manera curiosa, una obra del Señor, un lechero que iba llevando su carreta, la leche, para ir a venderla, la carreta se le daña justamente en la puerta del orfanato. Y para no perderla, la donó al orfanato. Y ese día los niños comieron pan y leche que el Señor les proveyó de una manera increíblemente maravillosa. Hermanos, no todo el tiempo Dios obra con esas particularidades. Pero ciertamente esta historia ejemplifica que en momentos de angustia y necesidad extrema, la intervención divina se puede manifestar de maneras inesperadas. Y nosotros esperamos que a veces cuando veamos la mano del Señor a nuestro favor, sea de cosas así, algo sorprendente. Yo no tenía qué comer y de repente un hermano dijo, oye, tengo un bocachico aquí frito con yuca y ensalada de aguacate, ¿lo quiere? Ay, qué bueno el Señor, yo quería comer bocachico. No todo el tiempo lo vemos así. No todo el tiempo el Señor muestra su favor de una manera tan sorprendente y inesperada, pero todo el tiempo el Señor lo está haciendo de las maneras ordinarias. De las maneras ordinarias que nosotros tenemos. Usted dice, no tengo nada que comer, no me provoca nada. Bueno, ya usted se volvió, fue más bien crítico, ¿cierto? Pretencioso. Tiene ahí una bolsita de harina, tiene un quesito, tiene una cosita, pero yo no tengo nada que comer hoy. Ahí tiene algo. Pero ahí se nos volvemos, Dios nos está respondiendo, Dios siempre nos está, hermano, proveyendo. En todo tiempo, incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios interviene. La pregunta entonces sería, ¿de qué manera esperamos experimentar esa intervención divina en nuestras propias vidas? ¿De qué manera estamos esperando que Dios intervenga? Yo sé que usted ha escuchado en algún momento que una persona tenía un dictamen médico y luego le dijeron, ya no tienes nada. Ese tumor desapareció. Y usted dice, qué buen testimonio, yo quiero eso. Pero el Señor le dice, a usted no quiere así. Cuando usted quiere que usted cree que en paciencia y el tumor parece que se crece. Y de repente el Señor quiere obrar de esa manera. No estoy diciendo que aquí tenga alguien eso ni nada, que esté deseando algo. Simplemente estoy diciendo que en ocasiones pasa así. Y Dios muestra su favor de manera diferente, pero Dios está allí en todo tiempo. Él está interviniendo en tiempos de nuestra angustia. El Señor, hermanos, es el que tiene el sostén y control de nuestras vidas. En nuestro pasaje del día de hoy vamos a encontrar una historia, una situación que refleja este asunto. Génesis 21, del 8 al 21 es nuestro pasaje del día de hoy. Este pasaje nos va a narrar la expulsión de Agar e Ismael. ¿Quién es Agar y quién es Ismael? Bueno, Abraham, que es el personaje en el que nos encontramos en la historia de Génesis, para aquellos que nos acompañan hoy y también para traer algo de contexto, Agar es sierva de la esposa de Ismael, la esposa de Abraham, perdón. La esposa de Abraham se llama Sara. Ella no podía tener hijos y queriendo ayudar a Dios, viene y le dice, mira, ten intimidad con mi sierva Agar y que del hijo que tú tengas con ella va a ser nuestro hijo. Y precisamente este hombre hace eso y tienen este hijo y se llama Ismael. Pero como vimos la semana anterior en el pasaje, ahora Sara no solamente quedó embarazada, ya tiene a su hijo. Y en la historia que vamos a ver hoy ya han pasado más o menos 3 años, de manera que su hijo ya está grandecito. Y ahora cuando van a enfrentarse un choque, una situación entre ellos, le va a decir su esposa Sara, mira, esta gente aquí sobra, hay que sacarlos de aquí. Y esta es la situación de angustia. Piense por un momento que se trata de un padre cuyo hijo mayor lo toca expulsarlo de la casa. Y esa es la situación tensionante que tenemos aquí. ¿Es o no es una situación de angustia? La Escritura nos presenta que sí, a tal manera que él está demasiado angustiado que el Señor viene e interviene en la vida de Abraham. La pregunta sería, ¿cómo intervendrá el Señor en esta situación? Algunos ya se saben la historia, pero quizás hemos perdido de vista algunos detalles que son importantes que tengamos presente del por qué el Señor terminó expulsando al hijo mayor de Abraham. La manera como Dios intervendrá aquí puede llegar a ser sorprendente para nosotros. Sin embargo, esta verdad que encierra
lo que hemos hablado es cierta. En tiempo de angustia, Dios interviene. Ese es el título de nuestro sermón y eso es lo que nos invita a reflexionar es, hermanos, el Señor interviene en nuestras vidas en todo momento. Y en los de angustia, también. Por supuesto que también. Como he dicho, la angustia es algo que ninguno de nosotros se puede escapar de ella, de no sentirla en alguna ocasión en la vida. En un informe que analiza el estado de bienestar y salud de la población española, basado en encuestas sobre el estrés, la ansiedad y los hábitos de vida, reveló lo siguiente este estudio. El 72% de los españoles ha experimentado estrés o ansiedad en el último año. Y el 23,5% de esas personas ha sentido estos estados más de la mitad del año. Es decir, 1 de cada 4 españoles que han sentido ansiedad, 1 de cada 4, que si se dan cuenta el 72%, es decir, casi cercano mucho al 100%, de esa población, 1 de cada 4 de ellos la ha experimentado por más de 6 meses. Esa situación de ansiedad, de estrés, de agonía, de aflicción, de sufrimiento. Ahora, aunque estemos nosotros hablando de una población que está lejos de nosotros y que está en situaciones quizás distintas a las de nosotros, que en la moneda de ellos es el euro y la nuestra es el peso colombiano, tenemos distintas cosas que tengamos, esto no nos exime de que nosotros no padezcamos también de esto. Y quizás entre nosotros ha habido personas que han experimentado eso o cercanos a nosotros. No estamos tan lejos de experimentar ansiedades o estrés. Lo sorprendente de ello, mis hermanos, es la segunda cifra que yo mencioné. Por más de 6 meses, 1 de cada 4 personas está experimentando esta situación y no encontraba solución a su agonía. Eso entre cristianos, ¿podemos nosotros experimentar ansiedades y aflicciones? Sí, pero que tardemos tanto tiempo sin encontrar un refugio en el Señor, eso sería sorprendente. Y es mi invitación hoy en este día, a que podamos ver que podemos ir a Él, que podamos considerar la siguiente declaración como cierta y que también es la tesis de mi sermón. En tiempo de angustia, Dios interviene para mostrar su fidelidad y su bondad. En tiempo de angustia, Dios interviene para mostrar su fidelidad y su bondad. Y es mi intención poder mostrar que esto es cierto, pero también la forma en que el Señor lo hace, porque hablamos de fidelidad y porque hablamos de bondad. Para no esperar más ver esto, hermanos, veamos a nuestro primer encabezado. En tiempo de angustia, Dios interviene conforme a la fidelidad a su pacto. Versículos 8 al 13 del capítulo 21. Leamos juntos ese pasaje. Versículo 21 de Génesis, versículos del 8 al 13. Capítulo 21, versículos del 8 al 13. El niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo de Agar la egipcia, que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Un pacto, hermanos, un pacto es un tipo de contrato que se hace entre al menos 2 partes, donde se estipulan compromisos y garantías para que este pacto se pueda cumplir. Un pacto es un compromiso y es lo que Dios está aquí, de una u otra manera, lo que vamos a ver, que está llamando aquí al pacto cuando le dice que este es el hijo de la promesa. Nuestro Dios es fiel a su pacto. Él está comprometido por Él mismo a cumplir su acuerdo. Es esto lo que nos señala de manera contundente el pasaje. Fijémonos cómo nos presenta y empieza con una nota de alegría. Tuvo su hijo, lo vimos en el capítulo, en el comienzo de este capítulo, pero ya pasan cerca de 3 años, que era más o menos la temporada o el tiempo donde por esta cultura eran destetados los niños, es decir, pasaban a otra etapa. De no solamente tener este vínculo de alimentarse de leche materna, sino también de un vínculo de edad de ellos, tenía otras ciertas connotaciones, y Abraham hace un gran banquete por este hijo que está siendo destetado. Y el hijo mayor de Abraham, Ismael, empieza a burlarse de él. Otra vez, si se dan cuenta, la risa entra en acción. Hemos visto que en un momento la risa fue de sarcasmo, de duda, de sospecha. Ya no creo que eso sea posible. Otro tiempo fue una risa de alegría.
Y ahora vemos la risa en tono de burla. Y esta mujer, cuando ve que se burlan de su pequeño, empieza con sentido a decirle, se están burlando de mi hijo. Y dice, no debe heredar. Lo que implica eso es que este era tu hijo mayor, es el primogénito de Abraham, Ismael. Pero él dice, eso no va a tener parte con nosotros. El heredero es este. De manera que para que esto pueda darse, tiene que salir expulsado este hijo y tiene que entonces salir con la sierva. No van a dejarlo allí solo. Y eso, como todos entenderán, produce gran angustia. Cualquiera de nosotros esto sería una situación angustiante. O tengo este pelado aquí y tengo problemas con mi esposa todo el tiempo, o lo saco y lo mando para otro lado y me quito ese problema. Ahora, hay hogares que tienen una situación similar. Este hijo pertenece a otro matrimonio y dicen, bueno, lo voy a mandar a poner la mamá que se encargue ella y ella le pagó tanto, yo qué sé. Pero ¿a dónde mandaban a Ismael? ¿A dónde? Si esta era sierva de ellos. Era de su casa. ¿A dónde? ¿A dónde? Imagínese allí, Abraham, que era experto en ser creativo, imaginándose, ¿a dónde hago esto? ¿Será que la mando para donde Abimelech? ¿O qué hago con ella? Quizá cualquier invento. Hermanos, aún en situaciones así, vamos al Señor. Pero el Señor aquí viene. La angustia en la vida de Abraham hizo su entrada de manera descomunal. Y tiene sentido por todo lo que hemos visto. Pero Dios interviene, hermanos, porque es compasivo, sí, pero también porque Él va a actuar conforme a su pacto. El pacto que Él había hecho con Abraham. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor le dice que Él le va a dar un hijo por medio de Sara, su mujer. Este es el hijo de la promesa. Por eso es que le dice allí, escucha a tu esposa. Y hermanas mías, no nos está diciendo el texto que usted le tiene que decir a su esposo cada vez que usted lo vea, le va a decir, mira, tienes que escucharme. Mira cómo el Señor le dijo a Abraham que escuchara a Sara. Eso no está diciendo el texto. El texto está hablándole que lo va a escuchar porque el texto le va a decir que presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. Esa es la razón. Escúchala en este asunto a ella. Porque ella está diciéndote lo que va a ser razonable con lo que yo te había estipulado. Este problema se lo trajeron ellos solos, en cierta manera, ¿no? Este asunto de tener ahora que lidiar con estos dos herederos por causa de haber hecho lo que el Señor les había llamado a hacer. Pero el Señor le dijo, Isaac es el hijo del pacto, el hijo de la promesa, donde iba a continuar la línea del pacto que el Señor había hecho con ellos, no era a través de Ismael. Así que Dios está actuando aquí, hermanos, conforme a este asunto, en primer lugar, a mantener su pacto con ellos. Luego le va a decir que el hijo de la sierva de él hará una nación. Pero nótense cómo lo dice con claridad. El hijo de la sierva. Más adelante ese texto va a ser importante para cuando Pablo va a argumentar algunas cosas, tomar esta idea aquí. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Hay una distinción entre aquel que es el hijo del pacto y aquel que no lo es. Y aquel que es el hijo del pacto va a permanecer con Abraham. Y el que no va a ser expulsado. Y Dios le dice, él va a estar conmigo, yo voy a estar guardándolo, o yo lo voy a hacer de una nación, yo voy a estar allí sosteniéndolo, pero no es parte del pacto. Dios obra, hermanos, de acuerdo a lo que Él ha establecido y conforme a lo que Él se ha comprometido. ¿Qué estamos viendo nosotros haciendo una lectura rápida? Dios dio permiso para que Abraham expulsara a su hijo. ¿Por qué Dios va a hacer una cosa como esa? ¿Por qué va a sacar a ese muchacho de esa casa? ¿No pudo haber inventado otro asunto? No, está siendo fiel a su pacto. Está siendo fiel a lo que Él había dicho. El hijo que yo te daré por medio de tu mujer. Aunque es tu hijo, yo lo voy a guardar. Pero ese no es el heredero. Quien tiene que estar aquí es el hijo que yo te he dado para que continúe con la misión que yo he estipulado de que en él serán benditas las naciones de la tierra. Después también a través de su hijo, después a través de la línea de Judá y así hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. Dios lo había determinado así. Hermanos, usted espera que las personas actúen así en todo asunto, pero cuando se trata de Dios, a Dios queremos ponerle, ay Dios, ¿por qué no eres más bueno? Señor, ¿por qué no dejaste ese muchacho allí? Si usted tiene un caso ante un juez, usted espera que ese juez sea justo. Imagínese si usted tiene un caso contra una persona que llora más que usted y que da más cara de lástima y venga ante el juez, no me haga eso. Y el juez dice, ay sí, pobrecita, voy a atenderla. Y usted dice, no señor, actúeme con justicia. Usted es un juez, usted no se puede dejar intimidar o ponerse ahí sentimental por la gente, ¿cierto que no? ¿O usted esperaría que eso pase? Porque entonces hacemos un curso de cómo llorar más y mejor y dar más lástima.
No, usted espera que el juez actúe de la manera como debe actuar. Y así en cada asunto de la vida. Pero con Dios a veces queremos decirle, Señor, tú no seas justo a lo que tú has dicho. Y Dios está diciendo aquí, yo te dije cómo lo iba a hacer. De un principio usted lo lee y se da cuenta que yo le dije, el hijo que yo te daré por medio de Sara, tu mujer. Y ahora cuando se viene este momento que están crecidos ambos, uno de los dos tiene que salir. Y Dios tiene que ser fiel al pacto. Quien tiene que heredar y tiene que continuar conforme a lo que yo he determinado es este hijo. El otro va a quedar y se va a morir. No, Dios va a ser bueno también. Pero no va a ser aquí en esta casa, porque no era de aquella que el Señor había hecho la promesa. Así como un buen juez justo honra el pacto de la justicia, de la misma manera nosotros encontramos a este juez que es más justo, nuestro Dios, que obre de esa manera. Su pacto no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Aunque Abraham se angustia por Ismael, Dios no altera su promesa. Dios no cambia su promesa. La línea del pacto sigue con Isaac, sigue en Isaac. Dios es fiel a lo que Él ha declarado y Él lo cumplirá. El pacto es lo que mueve a Dios aquí a tomar el lugar. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál de estos dos niños tiene que quedarse o por qué los dos no se quedan? No, uno solo puede quedarse porque es el de la heredad y tiene que ser este. Señor, pero no está haciendo malo, no. Está actuando conforme a su pacto. Pero nosotros muchas veces nos mueve en lugar de la bondad del Señor, es un deseo como de buenismo. Ahorita voy a explicar un poco más a qué me refiero cuando utilizo la palabra buenismo. Pero Dios es bueno, no buenista. No que todo lo que a nosotros nos parezca lo más bueno que tiene que hacer. En algunas ocasiones, Dios tiene que actuar con algo que no nos parezca bueno en primera instancia, pero es lo que Él está haciendo siempre es bueno, porque es conforme a su fidelidad. En tiempo de angustia, hermanos, Dios interviene con amor hacia los suyos para mostrar su fidelidad a su pacto. Dios actúa, hermanos, mostrando su amor y su cuidado para con los suyos. A lo que estuvimos temprano, estuvimos leyendo el Salmo 34. Y en el Salmo 34 se nos distingue que hay unos justos que invocan al Señor y cuán bienaventurados son estos. Pero cuán terrible es aquellos que no buscan al Señor. Hay una distinción y aquí está el Señor marcando una distinción. Está el que es el seguidor del pueblo de su pacto y el que no lo es. De esa misma manera, hermanos, Dios actúa para con los suyos. Él está comprometido en ser fiel a su pacto y ese pacto que hoy tenemos nosotros es el pacto que Él ha hecho a favor nuestro en Cristo Jesús. En Cristo, dice la Escritura, de hecho cuando el Señor está celebrando la última cena, que todos tienen esa famosa idea, ¿no? El Señor allí hablando con sus discípulos y dice cuando Él levanta la copa, dice, esta es la copa del nuevo pacto. Indicando con esto lo que Él va a hacer, ¿no? Representa su sangre que va a ser derramada. Por medio de su sacrificio tenemos un nuevo pacto a nuestro favor con nuestro Dios eterno. Aquellos que estén en Cristo gozan de ese favor y beneficio y bienestar de que podemos tener esa certeza. Fíjense cómo lo dice Pablo en Gálatas 4, versículos 21 al 31. Pueden abrir sus Biblias, hermanos, por favor, porque no está ahí en las diapositivas. Que pone a usar los pulgares. Ya se está escribiendo en el celular o buscando en sus Biblias. Pero vámonos a la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 31. Esta historia que estamos viendo de Agar e Ismael, y de Agar y de Ismael e Isaac, estos dos hijos de Abraham, es una historia que utiliza Pablo para demostrar esta diferencia entre un pacto y otro. Dice: díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura?
Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Cuando él utiliza esta alegoría, esta analogía, es porque él está diciendo lo que nos traía la ley antes era mantenernos esclavos. Pero ahora en Cristo nosotros somos libres por medio de quien nosotros nos ha hecho libre, que es el Señor. Aquel que como ese hijo de la promesa, por medio de Abraham, Isaac, este hijo, así también nosotros. Podemos tener esta confianza, hermanos. El Señor hace una clara distinción entre unos y otros para mostrar Él su cuidado muy particular con cada uno de ellos, con cada uno de sus hijos. De manera, hermano, que en tu angustia o en cualquier otro momento de tu vida, el Señor interviene, actúa conforme a su pacto. Y esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Yo formo parte del pueblo del pacto? Recuerden, lo que hizo Cristo en la cruz es lo que nos da garantía de pertenecer ahora al Señor. La pregunta es, ¿tú has creído en esa verdad? ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Uno que creyó en ello? ¿Uno que se arrepintió y dio su vida al Señor? ¿Uno que se ha rendido ante Él? Bueno, si tú eres de esto, cualquier momento de aflicción, tú tienes que esperar. Dios va a cumplir conforme a lo que Él ha prometido, conforme al pacto que Él ha establecido. Por medio de Cristo hoy somos el pueblo del nuevo pacto. Pacto que se selló con su sacrificio y que nos ha hecho ser hijos de Dios. Y hoy, como hijos, debemos saber que Él hará todo para llevar a cabo ese compromiso de salvarnos. Nada, hermano, podrá impedir la obra que el Señor está haciendo en sus hijos. Y tenemos que tener esa confianza. La angustia es una realidad. Las situaciones pueden llevar a desesperar, como escuché a alguien decir en estos días. Hay días que parecen noches y noches que parecen eternas. Es un refrán bastante interesante. Hay días que parecen noches y noches que parecen eternas. ¿Qué indica esto? Hace clara referencia a las cosas oscuras que se nos avecinan de repente cuando todo parecía claro. Y que no solamente que nos oscurecen un momento, sino que parece que nunca se acaban. Hay días que parecen noches y noches que parecen eternas. Algo similar le sucedió a Abraham. Estaba en tremenda fiesta. Ese cambio, ¿no?, que a veces nos pasa en la vida. Ellos estaban contentos, celebrando que su pelleñito ya había crecido. Yo, óyeme, y ahora va a tener otra etapa en su vida. Ya lo hemos destetado y están contentos todos. Y de repente llegó un momento caótico, como muchas veces nos pasa también en nuestras vidas. Bueno, Dios en el que creyó Abraham no lo abandonó y su intervención fue fiel a su pacto. Pero también le dijo que le mostraría misericordia a ese hijo que iba a ser desterrado, este hijo que iba a ser expulsado. Por amor a Abraham, Dios actuaría de manera bondadosa en la vida de Ismael. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, que nos dice el tiempo de angustia. En tiempo de angustia Dios interviene conforme a su bondad. Versículos 14 al 21. Como he dicho, hermanos, Dios es bueno, no es buenista. No es buenista. Él muestra siempre su bondad y esa bondad está anclada a su carácter, está anclada a su parecer, a su determinación, a su decreto, a su voluntad, no a lo que a nosotros nos parezca. Hasta que entendamos eso, no vamos a poder entender el porqué de su manera de obrar en ocasiones donde esperamos que actúe de otra forma. Hasta que no entendamos eso, nosotros no vamos a entender el por qué Dios actúa así. Hermanos, hay lugares donde se están haciendo cupos a personas simplemente porque pobrecitos no pueden llegar a estas cuestiones, entonces de alguna otra manera por buenismo terminan ocupando ciertas plazas. Hay lugares donde una persona no puede estar capacitada físicamente para eso, pero hay que darle una plaza. Mira, pobrecito, él desde niñito ha soñado con ser un bombero. Sí, pero mira, el tipo tiene 140 kilos, mide 1,80. Ese tipo no va a poder servir para eso. Pero pobrecito, él quiere ser bombero. Démosle la chance. Mano, yo estoy seguro que si se presenta alguna situación que usted requiera al bombero, a una persona que lo rescate, usted quiera que sea la mejor persona que pueda emplearse para ello. Si usted tiene un familiar enfermo, usted no quiere que sea un médico que se le dijo, ay, pobrecito, él de chiquitico quiso ser médico. Démosle la oportunidad de que se gradúe. No sabe mucho. Se tiró todos los exámenes. Todos los simulacros siempre mataba a alguien, pero démoselo, pobrecito. Mano, Dios no es buenista. Nosotros tendemos a hacer ese buenismo de, ay, pobrecito.
Usted quiere que sea lo mejor que lo atienda y que sea coherente con lo que Él es. Bueno, Dios es así. Dios es coherente. Él es bueno todo el tiempo. Él está capacitado para hacer todo lo que Él ha determinado hacer porque Él tiene todo el poder. No alguien que va a mirarnos y va a decir, bueno, pobrecito. No, Dios va a actuar conforme a su carácter, hermano. Dios interviene no pensando en caernos bien. Él lo hace acorde a su carácter, conforme a su voluntad y con la capacidad que se requiere para que lo que Él ha determinado hacer se termine haciendo. Versículo 14 nos dice, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Hermano, si hay algo que nos quite el sueño, que nos haga madrugar, es algún momento de angustia que usted quiera solucionar. Y aquí está este hombre levantado bien temprano, otra vez. Y se vaya y veamos a su muchacho, mira, aquí tienes el agua, tienes pan, y váyanse. A un lugar se entiende que puede ser, ella era egipcia, así que se supone que va en camino a Egipto, pero pasa por un lugar llamado Beerseba, por donde estaba, de hecho, cerca en ese desierto estuvo Abraham. Abraham hace lo que debe hacer conforme a lo que Dios le dijo. Y a su vez confía en lo que el Señor le ha dicho. El Señor le ha dicho, yo voy a hacer de él una nación. Este era un muchacho. Se tiene que entender que para que Dios haga de él una nación, tiene que crecer, tener esposa, desarrollar ciertas habilidades, desarrollar ciertas cosas para que pueda hacerse. Eso no quiere decir que de ahí en adelante ese muchacho todo iba a ser el invencible, todo le iba a ser fácil. Hermanos, no es así como Dios actúa, pero sí le ha dicho que va a ser de él una nación. Ahora sigue diciéndonos el texto que cuando esta mujer va a ver morir a su hijo, va a tener una tremenda angustia. Dice el versículo 15, cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y yo creo que todos podemos entender ese dolor de esa mujer. De Abraham tenerlo para llevarlo allá, pero ya Abraham había sido respondido por el Señor de que el Señor lo iba a sostener. Pero ahora esta mujer tiene a su hijo que está a punto de morir, se les ha agotado el agua. Y en ese dolor, en esa angustia, el Señor va a intervenir. El Señor escucha el llanto del muchacho y lo rescata por medio de un ángel. Versículo 17. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios, hermano, le sacia la necesidad a esta mujer en medio de esa angustia. Este hijo estaba a punto de morir y Dios interviene. ¿De qué manera? Versículo 19, entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aunque Ismael no era heredero del pacto, Dios no lo abandonó. Dios terminó saciándolo. Y yo quiero que pensemos por un momento, hermanos, la promesa que el Señor le hace a ellos, o por lo menos el cuidado que va a tener con él, es a tal punto que va a ser de él una gran nación. Pero no quiere decir que no va a estar viviendo circunstancias adversas. Pero Dios ha prometido eso, lo dijo, voy a hacer un hijo contigo. Pero tengamos en cuenta esto, él no era el hijo del pacto. Dios no hizo pacto con Ismael. Ismael iba a ser una gran nación. Hasta el día de hoy nosotros vemos descendientes de los ismaelitas. Son todos los pueblos árabes. Vienen de Ismael. Ahora, con él no había un pacto. El pacto había sido hecho con Abraham y con su descendiente Isaac. Así que por más que este hombre iba a tener grandes proezas, iba a ser un gran arquero, iba a tener grandes posesiones, iba a convertir en un hombre poderoso, y Dios le estaba ayudando para que se convirtiera en eso, no era del pueblo del pacto. Ese día que fue expulsado de esa casa, salió de ser parte del pueblo del pacto. Y con esto quiero ilustrar algo. Nosotros podemos ver personas teniendo todo tipo de bendición, pero la bendición no es sinónimo de estar con Dios. Que Dios pueda ayudarlo, que Dios muestra su bondad, por supuesto que sí. La Escritura dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos. Es decir, el Señor muestra su bondad y misericordia, por eso lo vemos como que Él es bueno. Y Él a muchos los hace prosperar, y a muchos les da poder, y a muchos les da grandes cosas. Pero eso no es un indicativo de que Dios o que esa persona está con Dios en el sentido de que pertenezca
al pacto, de que sea pueblo de Dios. Por eso hice la aclaración al principio. ¿Estás seguro que tú eres parte de este pacto de Dios por medio de Jesucristo? Porque eso es lo que nos distingue. Quizás podemos estar más necesitados que los vecinos de nuestro barrio, de nuestra cuadra. Pero hay una distinción entre los que son del Señor y los que no. De los que son el pueblo del pacto. En su bondad Dios le proveyó agua, Dios le proveyó consuelo y le dio una promesa de futuro a Ismael y a su mamá también. La Escritura nos dice que Dios hace salir el sol, como he dicho, sobre buenos e injustos, indicando con esto la disposición de Dios a hacer el bien a todas sus criaturas. Dios muestra su bondad en forma de cuidado y bienestar aún a aquellos que no forman parte del pacto. El otro día cuando íbamos en camino a San Marcos, suena chiste, pero yo dije, ¡pum! No sé, algún animal se le pegó, alguno estaba recordando, no me acuerdo cómo fue la situación, pero estábamos recordando que con esos animales uno en carretera siempre a veces puede matar a alguno. Y decía, anda, pobrecito. Yo le decía, hermano, pues el Señor dice que a las aves del cielo no siembran ni nadie, el Señor les provee. A las aves de carroña Dios le acaba de proveer por medio de ti. Mataste un animal para que ahora aparezca ese pocotón de golero y se lo coman. Bueno, eso suena chiste y suena gracioso, pero dice la Escritura que Dios le da a los animales, a las aves del cielo, para que puedan ser alimentadas. ¿Cuánto no más a nosotros? Ahora, en esto se puede extender al que el Señor extiende su misericordia, bondad y amor para toda su creación. Pero hay una distinción especial para aquellos que son sus hijos, aquellos que son parte de su pacto. Que no nos confunda esa expresión de que Dios estaba con Ismael para pensar que también era parte del pacto. Dios hizo esa distinción y ya lo vimos anteriormente. Le dice, este será el hijo de tu herencia. Pero yo con este voy a estar porque es tu hijo también. Pero él dice claramente que el hijo de la heredad es ese, Isaac. Hay una distinción, hermanos. Nos indica que Dios le mostró su cuidado y le prosperó, pero no fue el hijo de la promesa ni del pacto. Lo que nos indica es que el Señor cuida y sostiene a todos aquellos que portan su imagen. Todos los hombres portan la imagen del Señor, aunque hoy la imagen esté un tanto afectada, fragmentada por causa de la caída del hombre. Sin embargo, somos portadores de la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. En ese sentido de dignidad tienen todos los seres humanos, todos nuestros prójimos deben ser amados por nosotros, como a nosotros mismos. Pero hay una clara distinción entre los que son el pueblo. Así que de manera un poco rápida pudiéramos decir que la bondad de Dios es la muestra de manera general a toda su creación, sosteniéndola, proveyéndola, guardándola, cuidándola. ¿Sí? Eso lo está haciendo el Señor por medio de una obra que usted no ve, pero que el Señor está haciendo. Pero también hay una cuidado y una bondad especial del Señor para con sus hijos. No podemos ver que las promesas que están para aquellos que son de Él y que Él está obrando en su mente y corazón es la misma que podemos ver en aquellos que no han rendido su vida ante Él. De manera que hay una clara distinción. En otros, que Dios muestre su bondad, se verá solamente su bondad mostrada aquí y ahora. A los que son del Señor, el pueblo de su pacto, verán su bondad no solamente aquí, sino por la eternidad también. Y no solamente eso, hermanos, sino que lo que está haciendo Él internamente en esto que son sus hijos es totalmente distinto a lo que está haciendo con los demás. Dios está haciendo una obra en nosotros que no podemos ver, pero que Él está haciendo de manera interna. Dios ha mostrado su amor y misericordia como Él lo dispone, porque en tiempo de angustia Dios interviene para mostrar su fidelidad al pacto, pero también para mostrar su bondad. No te aflijas cuando veas que los Ismael de la vida parece que les está yendo mejor que a ti. Parece que Dios se pasó de bueno con otros que no le invocan. Tú eres un hijo, hermano. Eres parte de su pacto. Él entregó a su hijo por ti, cosa que el otro desprecia. O sea, no podemos pensar que si el Señor dice que los que no lo aborrecen a Él, Él no los aborrecerá jamás. Poder pensar que aunque otro tenga bendición, pero aborrece al hijo, poder decir, no, él está bien con Dios. ¿Cómo podemos decirlo si está aborreciendo al hijo? Eso es formar parte del pacto, es amar y abrazar al hijo y creer en Él. Así somos parte del pacto de Dios. Los demás podrán ver el beneficio y los bienestar del Señor, pero si su vida no la entregan a Él, si no aman y se rinden al Hijo, no serán amados, ni sus vidas rendidas ante el Señor. A otros el Señor quizás les da riqueza y estabilidad material, pero tú en tu angustia has recibido a Cristo.
Nuestra mayor posesión es Él, y esto no es un alivio de bobos. Esto no es una cosita para que nos sintamos bien. Bueno, tengo a Cristo y no tengo lo demás, pero ya lo tengo todo. No, tenemos a Cristo. ¿Qué implica tenerlo a Él? Si eso no produce un fuego en tu corazón, examínate, tócate el pulso espiritual a ver si vives o aún estás muerto y no has nacido de nuevo. Porque cuando tú dices, lo tengo a Él, lo tengo todo, tu alma debe estremecerse, te tengo a ti, no necesito más nada. Pero si en cambio cuando escucho esto digo, no, yo quiero es plata. Mano, qué bueno si el Señor nos prospera con dinero, con casa. Yo me alegraría si ustedes lo dan y si a mí también, Señor, yo me voy a alegrar. Pero hermanos, esto es lo más valioso que pudiéramos tener. Y si mi alma no se llena de regocijo por ello, hermano, entonces estoy muerto todavía. Mi pulso espiritual no se ha activado. Podía entonces más bien clamar, Señor, no pertenezco a tu pacto, y hoy correr hacia Él. Señor, despierta mi alma que está como muerta. Despiértame a ti. Porque esta gente canta estas canciones y hablan de que tú eres el rey, y eso a mí me da lo mismo. Cuando uno proclama y dice, tú eres el rey, tú gobiernas, yo no. ¿Por qué te rindes así tan fácil? Vive tú y que el Señor está ahí como a tu lado. Y ayúdame aquí en esto, que esto me faltó como este pedacito. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa distinción? Porque es una obra que ni siquiera yo quise que se formara. Él la hizo en mí. Y si tú no sientes eso, amigo mío, tú hoy puedes clamar y decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero ser parte del pueblo donde tú estás operando de esa manera. Porque cuando escucho tu verdad, Señor, más me da rasquiña que darme ganas de escucharlo. Añorar la bendición aquí, a como dé lugar, no importando si esto los aparta de la posibilidad de ser parte del pueblo del pacto, hermanos, eso es significativamente triste. Solamente anhelar aquí la bendición en el aquí y en el ahora, lejos del Señor, es significativamente Cristo. Por una burla al hijo de la promesa, Ismael fue separado de pertenecer a esta heredad. Él conquistaría y haría grande su nombre en la tierra, pero no por la eternidad. Burlarse de Jesús es ignorar el llamado que Él nos hace. Y así como ese Ismael obtuvo todo en esta tierra, pero fue separado del pacto, así muchos hombres hoy ignoran al Señor Jesús y son separados también del Señor. ¿De qué sirve tener todo esto y al final terminar fuera de la presencia de Dios por la eternidad? Podemos concluir entonces que aunque ambos eran hijos de Abraham y que incluso Ismael era el primogénito, el Señor eligió a uno y al otro no. Y por eso Dios no dejó de ser ni bueno, ni dejó de ser fiel, ni dejó de ser justo en tal acción. Aunque sé que de la manera como Dios interviene algunas veces nos va a parecer como injusto, ¿por qué Dios no los dejó a los dos? ¿Por qué Dios hace esa distinción entre aquellos que Él ha creado? A esa duda la palabra del Señor nos da respuesta. Y una vez más, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a Romanos 9. Vamos a ver cómo este mismo pasaje lo utiliza Pablo en otra ocasión. Voy a leerlo del versículo 14 en adelante. Bueno, perdón, del versículo anterior al 14. El versículo 1. Voy a leer toda esa porción. Sé que va a ser amplia, pero si hemos estado atentos a lo que dice Génesis, vamos a entender tal cual lo que está diciendo este texto. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Le está hablando de los israelitas. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito,
A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué nos ha dicho hasta ahora? Que Dios eligió a uno y al otro no lo eligió. Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? Preparándose para eso, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirás acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer lo mismo, de la misma masa, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los de los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Hermanos, este texto, y lo podemos seguir leyendo en Romanos, nos muestra una clara distinción. Pablo utiliza esta historia de Esaú y de Jacob, que más adelante en Génesis, y esta historia de Ismael y de Isaac para mostrar la clara distinción. Dios eligió a unos. Dios los escogió. Dios ese día dejó algo claro. Él es el Señor y no pide opinión a nadie, pero actúa con fidelidad, justicia y bondad. Cumple su pacto y los suyos se benefician de ese compromiso. Yo debo creerle al Señor, hermano, y poder decir con total tranquilidad, preferiría en este mundo cualquier otra aflicción o angustia que librarme de ellas, tenerlo todo cuanto desee y no poseerle a Él. Yo con esto no estoy diciendo que yo quiero, hermano, que nos venga todo el golpe que quiera como un masoquista que desea que lo golpeen. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si tuviéramos que elegir entre dos cosas, vale más la pena elegirlo a Él que cualquier otra cosa que nos pueda dar aparente tranquilidad en este mundo. Sin embargo, el Señor nos sostiene con su poder y su diestra. Y no nos dice, y no nos deja un dolor eterno allí, una angustia que no se acaba. Nos da fortaleza, sostén e incluso el Señor nos quita esa aflicción. ¿Cuántos de nosotros no somos testigos de ella? Pero en este mundo tendremos aflicción. Se va una, viene la otra. Y uno dice, ya quiero que ya sea la última, pero luego viene otra. Y a veces la otra es más pequeñita y parece que esa hizo más roncha porque nos duele más. No lo sé por qué son las cosas a veces así, pero el Señor sigue obrando. Yo debo creerle al Señor. No es una declaración de convicción. No hay nada que esté viviendo hoy o que pueda vivir mañana que esté fuera del control de Dios, que es fiel a su pacto. Es una declaración de convicción, el hecho de yo decir, Señor, en todo tiempo, aún en el de la angustia, yo puedo confiar en ti. No hay nada que esté viviendo hoy o que pueda vivir mañana que esté fuera del control del Dios fiel a su pacto. Pero también, hermano, Dios está comprometido a estar con nosotros y no abandonarnos. Si tú eres su hijo, tú también puedes tener esa convicción. Dios no me va a abandonar. Por lo cual les invito hoy que con fe podamos considerar las siguientes cosas. Primero, hermano, aquello que nos angustia puede llevarnos a experimentar tristeza y desesperanza. Y tal vez esa tristeza y desesperanza ha durado mucho más tiempo de lo que tú esperabas. Pero quiero recordarte que el Señor tiene todo bajo su control y tú eres su hijo. Él ha prometido estar contigo hasta el final y su cuidado lo ha mostrado al darte al Hijo de la promesa, a Jesús, nuestro Salvador. Y juntamente con Él todas las demás cosas y todas las demás promesas en Cristo son sí y amén. Podemos descansar en ello. El Dios que me ha salvado lo hace hasta el final.
y puedo vivir cualquier cosa, pero Él está conmigo sosteniéndome y va a cumplir su promesa de salvarnos y de que seamos su pueblo por la eternidad. Así que confía y descansa en el Señor que cuida de ti y no te abandonará, pues su pacto es tal que lo que sea que dure esta situación, Él estará allí y está esa situación en sus manos. También, mi hermano, considera que en la angustia, si no es al Señor a quien nosotros nos aferramos y corremos, será a soluciones mundanas y carnales. ¿Qué ídolo se ha levantado en nuestro corazón y nos ha llevado a pensar que Él es más fiel y mejor que nuestro Dios? ¿Qué ídolo se ha levantado? ¿Qué ídolo? Tal vez una palanca que nos prometió que nos iba a enganchar en un buen puesto. Tal vez fue que alguno metió ahí la boleta en el carro que van a dar en el Guacarí, que está esperando ganárselo para resolver las deudas que tiene. Todos tenemos, hermanos, todo el tiempo, confianza en muchas cosas, luchamos contra eso. ¿Cuál es ese ídolo que se está levantando? Nuestro Señor Jesús nos enseña que aún en el momento de mayor angustia que Él experimentó, se sometió a la voluntad del Padre. Y aun cuando la oferta de Satanás para Él era darle los reinos de este mundo sin pasar por la cruz, sin pasar por el dolor, esa tentación Él la venció. Y en obediencia, conforme a la voluntad del Padre, fue a la cruz y soportó dolor y angustia con el gozo puesto delante de Él. Hermano, nosotros también podemos seguir su ejemplo y soportar todo dolor y angustia con la mirada puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe. Por tanto, hermano mío, hermana mía, no es otra cosa fuera de Él la que tú necesitas. Solo tu alma encontrará el descanso. Así que desecha esos ídolos y aférrate al Señor Jesús. Corramos a Cristo. Tercer lugar, ¿alguna vez has sentido que Dios bendice a otros más que a ti? Que otros prosperan mientras tú estás luchando ahí con la angustia. Que tú que lo has buscado a Él, de repente no ves que alguna cuestión que tú necesitas, que tú la ves sencilla, no te la da. Pero otro, que hasta desagradecido con su familia, a ese sí se la dan. Pareciera como si Dios está siendo más bueno con el otro. Hermano mío, estás viendo en el lugar equivocado. ¿Has visto la obra que Dios está haciendo en tu corazón? ¿Has visto quién eres tú para el Señor? ¿Has visto hasta dónde te lo llevó el amor de Él por ti? ¿Cómo decir entonces que Dios está mostrando más amor a otros cuando el amor por ti lo llevó a la cruz? ¿Cómo no pensar en lo que Él ha hecho? El Señor no está llamándote a que midas su amor y bondad hacia ti en lo que otros tienen o no tienen, sino en la fidelidad de Él, la cual garantiza tu salvación y tu cuidado por ti hasta el final. Vamos a sufrir, hermanos. Preparémonos para sufrir, pero también tengamos por cierto que Él estará con nosotros allí y su pacto lo va a cumplir. Hermanos, vamos a prosperar. Preparémonos para prosperar, teniendo por cierto lo mismo, que Él va a estar con nosotros allí porque Él lo ha prometido conforme a su pacto. Sea escasez o sea abundancia, nuestro Señor tiene que seguir siendo el Señor. Y a Él nosotros nos deberemos aferrar. La angustia nos puede invadir, pero nuestro Dios es poderoso para sostenernos hasta el final. Así que en conclusión, hermanos, en todo tiempo de angustia o de bienestar, Dios interviene siempre conforme a su fidelidad. Esa fidelidad al pacto, mostrando su bondad conforme a su misericordia y su voluntad. A Él debemos darle la gloria. Pero amigo, yo te he invitado hace un instante que si tú estás aquí y tú te das cuenta que definitivamente en tu vida tú no eres uno que se rinda ante Él, que lo reconoce a Él como el Rey, que lo ama a Él profundamente, que no ha rendido su vida y su alma a Él, yo te invito en esta hora a que tú puedas considerarlo a Él. Hay una clara distinción entre los que son el pueblo del pacto y los que no lo son. Y tú hoy eres invitado a formar parte de ese pueblo si tan solo te arrepientes de haber vivido una vida lejos de Él y te arrepientes y vienes a Él confiando en que Él te puede otorgar perdón. Dice la Escritura que todo el que se acerca a Él, Él no lo rechaza, sino que lo recibe y le brinda su amor y su confianza. Tal vez como Ismael te ves seducido por salir. Pero hoy es la oportunidad
de ver el acercamiento hacia el Señor que ha ofrecido su obra de salvación para ti y poder acercarte, arrepentirte y creer en Él. Hay dos tipos de personas, los que pertenecen al pacto y los que no. Y tú hoy puedes ser del pueblo, del pacto con Dios, este pueblo que ha confiado en Cristo si tan solo te arrepientes y crees en Él de todo corazón. A todos, para finalizar, les digo, cuando llegue la angustia, ¿dudarás del Señor o confiarás en que Él intervendrá conforme a su fidelidad y bondad? ¿Qué haremos? Vamos a orar. Amado Dios, llévanos a confiar cada día más en ti, Señor. Que la angustia, que la situación adversa, Señor, no sea lo que nosotros vemos como el equivalente